Hola jóvenes, tengan muy buen día, buena tarde, buena noche, según el momento en el que estén viendo esta sesión grabada previamente. Vamos a concluir ya con esta sesión con el tema de los lenguajes formales. Ya vamos a ver los últimos problemas sobre el tema, los últimos problemas que nos van a ayudar a comprender mejor este tema tan importante y el inicial de nuestro curso. Vamos a pasar a la opción de presentar la pantalla para mostrarles nuestro espacio de trabajo. Muy bien. Y nos vamos al famosísimo Blackboard. Este es nuestro espacio de trabajo y aquí vamos a trabajar. Bien. Vamos a ver los últimos 3 problemas de los que propongo para el curso, para ver en clase. Para eso vamos a ver entonces primeramente este problema. Lo que me pasé. Cerrar aquí esto. Y aquí está. El primer problema para este día es, dado un determinado lenguaje, que es ese que tenemos ahí, vamos a encontrar si esas cadenas mencionadas, que vienen ahí listadas, pertenecen a un lenguaje L cerradura positiva. Recordemos que L cerradura positiva es una operación que se le aplica al lenguaje donde pueden concatenarse una o más cadenas del lenguaje L. De hecho, cuando vean ustedes un superíndice L, no solamente en un lenguaje, sino también puede ser en un alfabeto o inclusive en un símbolo o en un conjunto de símbolos separados por paréntesis, esa cruz superíndice que nosotros dijimos que se relacionaba con la cerradura positiva, en el caso de un lenguaje como es este caso, ¿sí? Bueno, pues en todos ellos, todos los mencionados anteriormente, significa la presencia de una o más veces. Una o más veces lo que estén afectando. Por ejemplo, aquí sería una o más palabras del lenguaje L. Por eso la L tiene el superíndice cruz. Del lenguaje L que tenemos aquí, este es el lenguaje, hay que tomar, según lo que marca aquí el superíndice, una o más de estas cadenas. Bien, si fuera alfabeto con superíndice cruz, pues sería tomar una o más igual, pero ahí serían símbolos del alfabeto. Y si tuviéramos un símbolo, por ejemplo, una A con una cruz pequeña como superíndice, pues sería una o muchas letras A. Así es que, bueno, pues eso es lo que vamos a entender cuando tengamos el superíndice. Vamos a resolver el problema entonces, y si hay una o más cadenas que al concatenarse den las cadenas que se están ahí refiriendo, entonces sí serán parte de el lenguaje, L cerradura positiva, ¿sí? La forma correcta de llamar a este es L cerradura positiva, este que tenemos ahí. Bien, vamos entonces a resolver el problema, para lo cual entonces vamos a desarrollar primero las cadenas. Vamos a desarrollar y ver la primera cadena, que sería A, B, A, A. Esa es la primera cadena que tenemos. Esa es la primera cadena y es conveniente desarrollarla. Ya sé que algunos podrían decir que se puede, sin desarrollar, encontrar las dos partes que forman la cadena completa, pero eso es más fácil así, más conveniente. Es compacta y entonces esas dos cadenas, esta y esta, se encuentran que son partes del lenguaje, tanto AA como BAA. Vean, aquí está BAA y aquí está AA, forman parte del lenguaje original este. Entonces esta cadena, como dijimos, si se encuentra combinando una o más cadenas del lenguaje L, pues es parte de L cerradura positiva. Por lo tanto, pues aquí la respuesta es que esta cadena sí pertenece a la cerradura positiva del lenguaje. Bien, aquí sí pues ya se ve que se necesita descompactar la cadena.
Y lo vamos a hacer. Bien, B, perdón, hay que descompactarla, le estaba escribiendo igual. Vamos a volverle a escribir entonces. Bueno, una cosa que es evidente también es que esta cadena no se descompacta como B, B, A, 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 que sería como también podríamos interpretar si estuviéramos hablando de álgebra escalar. Porque si esto fuera un término de álgebra tradicional, la que hemos manejado desde la secundaria o la primaria, pues podríamos decir que este 2 podría afectar primero a la B y después a la A. Y podríamos llegar con ese supuesto a la conclusión errónea de que esta cadena es la misma que tenemos aquí, ahí. Sin embargo, pues no. Hay que considerar que en teoría de la computación hay muchas cosas que no son idénticas a como el álgebra tradicional, ¿sí? De hecho, aquí esta eh, será una cadena que se compactaría más bien como B superíndice 2 a superíndice 6. Y ahí es donde vemos que parecería como que pues, es lo mismo, ¿no? B con el superíndice 2 sería B cuadrada. Y A con el superíndice 3 con el 2 sería la sexta. Sin embargo, pues no es así. Antes de resolver el problema quise exponerlos algo que también tenemos que considerar, porque es incorrecto y eso no debemos hacerlo cuando resolvemos el problema de descompactar una cadena como esta que estamos viendo aquí. Todo esto que hicimos fue incorrecto. Esta no es la forma correcta de descompactar la cadena. Todo esto es incorrecto. La forma correcta sería entonces, pues como viene aquí, ¿verdad? B, A, A, dos veces. B, A, A, A. Sí, me han preguntado en algunas ocasiones que si a poco no es lo mismo cambiar de lugar los símbolos, en este caso las letras. Eh, por ejemplo, mover esta B para acá y juntarlas para que pues estén consecutivas si fuera B cuadrada y la A pues sería 6 veces. Sin embargo, pues no, eso no es válido. En el español inclusive, ustedes lo saben, no puedes cambiar de lugar las letras de una palabra. Por ejemplo, la palabra los y la palabra sol son diferentes. Entonces no se pueden mover los símbolos que forman una palabra, porque esta cambiaría. Bien, entonces vamos a ver ahora, vamos a tratar de encontrar la ocurrencia de las cadenas del lenguaje aquí en esta cadena. Y primero vemos que hay una secuencia de AA, que es parte del lenguaje original del dato, que ya lo vemos. Después está ABA, también es una palabra del lenguaje, un poquito corto, ahí está. Y después AA, es una palabra que sí está en el lenguaje. Por lo tanto, aquí la respuesta también sería un sí, afirmando, por eso le puse acento a la I. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente. Tenemos B, después vienen 5 letras A. Ahí está, B5 letras A. Y luego el patrón BA dos veces. Así sería. Y pues, BA, perdón, ay, creo que me estoy brincando un, un caso. A ver, a ver. Mejor déjenme ir subrayando la palabra que tengo que desarrollar. Vamos a ver. Es la tercera, es esta. A ver, para no equivocarme, mejor la subrayo. ¿Sale? Entonces sería BA cuadrada. Tantas como 3 veces.
Ahí está, 3 veces y luego 2 veces B y una vez A. Correcto. Hacemos lo mismo, separamos en subcadenas. De hecho, el B A cuadrada, pues es una cadena del lenguaje, precisamente. ¿Sí? Entonces, pues desde aquí mismo podemos ver que B A cuadrada es esta cadena del lenguaje. 3 veces, entonces pues 3 veces se separa. Bien, y después viene BBA. Ah, caray. Y aquí es donde vemos que pues ya no se puede, no se puede descomponer aquí en subcadenas este resto que sean parte del lenguaje. Aquí el lenguaje tiene 3 opciones de 3 cadenas, pero pues creo que no se puede aquí encontrar la forma de separar BBA en partes que sean parte del lenguaje. Podría alguien decir, a ver, búscale, a lo mejor no le has buscado bien, a lo mejor sí hay una forma, pero no la has encontrado para encontrar el desglose para esta subcadena que falta todavía. Pero yo les diré, no, pero creo que es imposible. Hay una razón bastante contundente para demostrar que esta no es parte del lenguaje L, cerradura positiva. Y la razón, como algunos de ustedes ya lo estarán pensando, es que tiene B consecutivas. Definitivamente, esas 2 Bs consecutivas son las que nos permiten demostrar que no es posible que esta cadena pertenezca a la cerradura positiva del lenguaje. ¿Sí? Fíjense, aquí no hay B. Aquí aparece una B, pero no está consecutiva con ninguna otra. Y en la tercera cadena B doble A, la B inicial de la subcadena nunca se va a juntar, a seguir de otra B, porque ninguna de las 3 termina con B. Entonces, pues es imposible. Bajo ninguna circunstancia se podría lograr que se pudiera hacer que esta cadena perteneciera a la cerradura positiva del lenguaje. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la última cadena para no equivocarme, mejor borrarla. Y subrayo la que voy a analizar ahora. Aquí ya estaba anotando hace rato. Esta. Ahora sí, B con 5 letras A. Ajá. Y luego B, A, 2 veces. Y luego 3 veces la A. Vamos a intentar nuevamente desglosar esta cadena en partes, donde cada parte es una palabra del lenguaje. Y vemos que también, como en la primera y la segunda, en esta cuarta cadena, sí se puede descomponerla en partes. La respuesta es que sí. No tenemos que mencionar a cuál LN pertenece cada una de las 3 cadenas que sí forman parte de la cerradura del lenguaje. Podríamos decir en un momento dado que la primera cadena, por ejemplo, pertenece a L superíndice 2, pero nos están preguntando si pertenece a la cerradura positiva del lenguaje, no a cuál LN. Bueno, pertenece a L2, pero la pregunta es, ¿pertenece a L cerradura positiva? Y la respuesta pues sería simplemente sí. Esta cadena pertenece a L3. Bueno, L3 es parte de L cerradura positiva. Y esta cadena pertenece a L5. Pertenece a L5 y bueno, pues los LNs, excepto L0, pertenecen eh, a la cerradura positiva del lenguaje. Bien, y este es el inciso A del problema en cuestión. Con esto queda ya resuelto. La forma de, por cierto, nada más aclaro, de dividir las cadenas puede ser sin ningún problema de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Como somos occidentales, pues empezamos a dividir de izquierda a derecha, de acá hacia acá, pero funciona de las 2 formas el desarrollo de las subcadenas. Izquierda a derecha, derecha a izquierda.
igual funciona bien. Bueno, vamos a pasar ahora a ver ahora qué nos preguntan. Bueno, vamos a ver en el inciso B de este mismo problema. ¿Qué características tendrían las cadenas de este L, cerradura positiva, expresadas en un lenguaje natural? Muy bien. Este es ahora el inciso B. Entonces hay que expresar. Eso es lo que nos están pidiendo. Sí, básicamente. Esto es básicamente lo que nos piden. Expresarlas en español. Déjame quitar esto, esto está mal ahí. Y bueno, pues vamos a ver el lenguaje para ver. También. Regresar. Para ver el lenguaje nuevamente. Si no, pues lo volvemos a copiar. Sí, ya que no se movió esta página, vamos a ver nuevamente las cadenas del lenguaje. Bien, aquí tenemos las palabras del lenguaje original que son estas que tenemos aquí. Vamos a remarcar. Este es el lenguaje. Vamos a remarcar las palabras. Y de acuerdo a lo que mencionábamos al principio, las palabras de la cerradura positiva del lenguaje se obtenían concatenando una o más cadenas del lenguaje dato, el que se da como dato. De tal manera que, si me preguntaran, a ver, pues, ¿qué pasa si concatenas una o varias cadenas de esas tres que tenemos ahí? Como verán ustedes, y aquí está en la última de las cadenas anteriores, se pueden repetir cadenas, pueden algunas inclusive no estar presentes, no tienen por qué estar las tres cadenas cuando se forma una cadena de la cerradura positiva del lenguaje. Sí, no hay ningún problema. Entonces, tú tienes tres cadenas y concatenas. Tomas las tres repetidas o sin repetir o como tú quieras. Simplemente son los elementos que tú vas a tener para formar cadenas combinadas. Y una característica por lo pronto que yo diría de las cadenas es que, como lo estamos viendo aquí adelante, arriba, en estas cadenas tenemos que no puede haber Bs consecutivas, así como lo determinamos desde la tercera cadena del ejemplo, ¿sí? Desde este ejemplo, pues no se puede tener Bs consecutivas en las palabras de la cerradura positiva del lenguaje. Ah, muy bien, esa será una característica. Ah, entonces eso es lo que hay que decir, ¿verdad? Bien, ¿y qué más encontraríamos? Bueno, pues otra cosa que a mí se me ocurre, por ejemplo, sería que las cadenas, creo, por lo que estoy viendo, que nunca van a poder terminar en B. Sí, lo deduzco precisamente de lo que dijimos hace unos momentos, que como
ninguna de las tres cadenas componentes de la palabra de la cerradura positiva del lenguaje termina en B, hace ratito lo mencionamos, para indicar por qué no se podían contar las Bs, ¿verdad? Entonces, no se puede, concatenando cadenas de estas que tenemos aquí, formar una que termine con B, porque ninguna de las tres termina con B. Y esa sería una segunda característica. Esa también sería. No las estoy anotando, pero los alumnos pues están escuchando y tomando nota. Entonces, segunda característica, las cadenas nunca terminan en B. O si son más propositivos que negativos, pues hay que mencionar que las cadenas siempre terminan con A. Y es lo mismo. Ustedes elijan como quieran expresar la segunda característica. Siempre terminan con A, nunca terminan con B. Bien. También como que salta a la vista que las B cuando aparecen, pues aparecen o una o ninguna. En la cadena AA, en la primera, AA, pues no se producen Bs. En esta de acá, ABA, se produce una. Y en la tercera se produce una. Cada vez que utilizamos la segunda o la tercera cadena, aportamos una letra B. Y puede no haber letras B. Bueno, dirán, ¿y eso qué? Bueno, pues por lo pronto nos permite determinar que las B aparecerían en cualquier cantidad, ¿sí? Porque pues puede no haber si tomas nada más la primera cadena, ¿sí? Si tomas solamente AA, la pura AA, y puede combinarse inclusive con ella misma cuantas veces quieras, no van a aparecer las B. Para que las B aparezcan, tienes que tomar alguna o algunas B en estas cadenas, en la segunda y en la tercera. Y así es como se tomarían las letras B. Entonces las B, ¿cuántas B tendría una cadena en este lenguaje? Pues una, muchas o ninguna. Podríamos, y si ustedes gustan también, mencionarlo como característica del lenguaje cerradura positiva. Las B, pues no se sabe cuántas haya, puede haber una, muchas o ninguna. Pero lo más interesante no es con las B, sino con las A, porque resulta que las A, esas sí estamos viendo que siguen un patrón un poco más selectivo. Cada una de las tres cadenas contiene dos letras A. Y cada vez que vas tomando una de las tres, cualquiera que sea, vas a aportar dos letras A al total de la cadena. Sí, cada vez que tomas una de esas cadenas, estás aportando dos letras A. Empiezas sin letras A, pero vas aportando de dos en dos. Cuando tienes un número par y le sumas dos, pues tienes el siguiente número par. Por lo que la cantidad de A, esa sí se puede especificar más. A diferencia de las B, que las B puede haber cualquier cantidad. Las A aparecen en cantidades pares. Bien, pero hay que aclarar algo. Si están anotando, pues anótenle. La cantidad de A siempre es un número par. Y por favor anoten entre paréntesis, si están tomando nota, tal que se tiene una cantidad mayor que cero, ¿sí? O nada más mayor que cero. ¿Sí? La cantidad de letras A es un número par y entre paréntesis mayor que cero. Sí, porque cero también es número par y no se pueden tener cero letras A. No se puede tener letras A cero veces, ¿verdad? Tienen que ser a partir de dos. Pero el cero es el primer número par, no el 2. Por lo tanto, hay que especificar que son cantidades pares de A, entre paréntesis, mayor que cero. Y bueno, otra característica sería que la cantidad de A es mayor que la cantidad de B, en las palabras de la cerradura positiva. La cantidad de A es mayor que la cantidad de B. Y no solamente decir que son más las A que las B, sino que duplican o inclusive superan el doble que la cantidad de B. Nótese que la primera cadena tiene solamente letras A.
Después están en proporción 2:1, las A contra las B. Entonces la cantidad de letras A duplica o inclusive supera el doble que la cantidad de letras B. También para que tomen nota. Muy bien. Y bueno, esas son 4 características. Podríamos encontrar más, pero por el momento vamos a dejar ahí el inciso B. ¿Sí? Esto lo tomamos nada más momentáneamente para recordar el lenguaje. Ahora lo vamos a quitar ya. Y pues espero que ustedes hayan anotado ya las características para este lenguaje, cerradura positiva. Bien, en este caso vamos a continuar. Nada más antes de continuar con el siguiente problema, les comento que está pendiente el que nosotros podamos encontrar un mecanismo para expresar de una manera formal las características de unas cadenas de un determinado lenguaje. Esta cerradura positiva del lenguaje es un lenguaje formal, igual que el lenguaje original. Ambos son formales. Y en ambos casos hay reglas para generar sus cadenas. En este caso, en este inciso B, solamente encontramos en español las características. No es suficiente. En el segundo tema de nuestro curso ya veremos cómo se pueden encontrar estas 4 características que les estuve comentando, pero ya no de una forma natural en español, ¿sí? Ahorita pues las expresamos en español. Lo que tenemos que hacer a futuro es pasar de este lenguaje en español a un lenguaje formal. Eso es lo que vamos a hacer a futuro. Cambiar del español a un lenguaje formal. O también podríamos estar dando la clase en inglés, en francés, en alemán, en italiano, sí, en cualquier lenguaje, el que ustedes quieran. Y sin embargo, pues ese no es la forma correcta de definir el lenguaje. En español es porque es un lenguaje natural. Claro que en este problema nos dicen que lo hagamos en lenguaje natural, por eso lo hicimos de esta manera. Pero pues está pendiente a ver cómo se ve esto en términos de un lenguaje, de una gramática, perdón, formal. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente problema. Correcto. Cuando tengan alguna duda, anótenla y en la siguiente sesión me exponen sus dudas. Esto fue en relación con el problema 6. Ahora vamos a ver el problema número 7. Creo que aquí me pasé. Problema número 7. Creo que se ven más feas, ¿verdad? Vamos a dejarlas así. Inclusive podríamos hacer esto más grande, ¿eh? No es que llena el pintarrón, pero bueno. Problema 7, para que se vea mejor. Hay que describir ahora en un lenguaje natural las cadenas que contiene cada uno de los lenguajes formales que se mencionan en esos 6 incisos. Bien, vamos a continuar con el asunto mencionado. Tendríamos que usar una gramática formal para definir las cadenas de esos 6 lenguajes que son formales. Sin embargo, pues todavía no. Eso lo veremos en la siguiente clase. Aquí cada uno de esos lenguajes está definido por lo que se conoce como una expresión formal, por cierto. Estas que tenemos aquí se llaman expresiones formales, como esta de 1 cerradura de clean 0. Esa es una expresión formal que define un lenguaje formal. Aquí algunas de estas expresiones formales, que son 6, algunas de ellas serán expresiones regulares, les adelanto. Otro tema que vamos a ver más adelante.
Se llamarán expresiones regulares porque corresponden a lenguajes de tipo regular, algo que también veríamos en la siguiente unidad temática. Bien, pero estas pues son expresiones formales, como esta, ¿sí? Esta que tenemos aquí, 1, cerradura de clean, 0. Bien, vamos a ver cómo serían las palabras para estos, entonces, 6 lenguajes formales. Bien, vamos a ver, entonces, por ejemplo, para la primera, voy a transcribir el lenguaje. Está muy feo, pero es un 0. Bien, aquí no hay que desarrollar, pero podría ser buena idea, si les parece, pues que desarrollemos ese lenguaje, esa expresión formal. Esta que se llama expresión formal. Bien, para poder desarrollar esta expresión formal, recordemos lo que significa la cerradura, que es en este caso la completa, cerradura completa, la cerradura de clean. Completa porque también incluye la posibilidad de no ocurrencia de un símbolo. El asterisco, la cerradura de clean, implica que lo que está afectando ese superíndice, ese operador, se puede repetir una, muchas o ninguna ocasión. De tal manera que ese 1 que va al principio, antes del 0, se puede repetir cuantas veces queramos, una, muchas o ninguna. Ese es el significado. Y esa cerradura afecta solamente al 1, al 0 no, porque el 0 está a la derecha. Esta cerradura afecta solamente al 1. De tal manera que, bueno, como les comento, pues vamos a resolver el problema. Nos piden que definamos en un lenguaje natural cómo son las cadenas, pero antes de hacerlo, no está por demás el desarrollar para entender mejor cómo son las cadenas que vamos a describir. Entonces dijimos que puede ser ninguna vez el 1, 0 veces. Eso sí, continúa estando el 0. ¿Sí? Es este 0. Aquí está. ¿Cuántos unos? Pues 0 veces el 1. Bien, ahora, esa cerradura hace que el 1 pueda aparecer o no aparecer. Puede no aparecer o aparecer una, o dos, o tres veces, o cuatro veces, o cuantas veces quieran. Aquí vamos a volver a utilizar ese recurso tan importante que es el de los puntos suspensivos. Voy a borrar porque quedó muy feo aquí. Sí. Sí, estos lenguajes, por cierto, ya del problema 7 ya empiezan a ser más comunes porque son lenguajes infinitos, que eso es lo más común cuando hablemos de lenguajes formales. Los anteriores, pues, eran los primeros que estudiábamos, eran lenguajes finitos, pero pues ya este es un lenguaje infinito, un lenguaje con infinitas cadenas. Así es. Muy bien, entonces vamos a describir ahora sí cómo son las cadenas de este lenguaje. Y no lo voy a anotar, lo voy a comentar para que los alumnos anoten lo que les haya parecido más descriptivo de este lenguaje. ¿Sí? No quiero ser un maestro dictador, como les decíamos a los maestros que se agarraban dictando en nuestra educación desde la primaria a veces. ¿Sí? La clásica clase donde el maestro dicta. No, mejor ustedes, en base a la descripción que yo les diga, pues expresenlo con sus propias palabras. Lo que sí se ve es que, bueno, pues primeramente estas cadenas son cadenas de bits. Sí, son cadenas de bits. Es importante que lo mencionemos al principio de la descripción. Son cadenas de bits. ¿Qué más? Pues que contienen cualquier cantidad de unos y terminan con 0. Inclusive eso que dije ahorita puede ser también parte de la descripción, muy importante, ¿sí?
contienen cualquier cantidad de unos y terminan con un único cero. Exactamente, nada más un cero al final. Y también, pues, si alguien dice, a ver, se puede contestar de otra manera, yo le diría, sí, claro que sí. Por ejemplo, se podría decir que son las cadenas que contienen cualquier cantidad de cadenas de bits que contienen cualquier cantidad de unos y que contienen un único cero al final de la cadena. ¿Sí? Esa descripción también es equivalente. ¿Sí? Cadenas de bits, bueno, cualquier descripción que ustedes escriban va a iniciar diciendo que son cadenas de bits. Y como les digo, puede ser que digan que contienen solamente un cero y este se encuentra ubicado al final de la cadena, pues es tan equivalente como decir que es cualquier cantidad de unos con un cero al final. El alumno elige, como desea, expresar en lenguaje natural esta expresión formal. ¿Sí? Eso sería. Y bueno, y tal vez sí nos sirvió el desarrollar y describir las cadenas de este lenguaje. Son infinitas, no importa, usamos puntos suspensivos. Y este sería el inciso A. Vamos ahora al siguiente inciso, B, donde ahora el lenguaje es 1, cerradura de Kleene, 0 y 0, con una cerradura de Kleene también por acá. Muy bien, vamos ahora a agregarle al inciso A, al final, un 0 con una cerradura de Kleene al final. De tal manera que pues va a modificar lo que dijimos de las cadenas del inciso A. Ahora, lo que sí hay que aclarar es que como aquí no hay paréntesis, la cerradura de Kleene se encuentra al final, esta que está aquí, afectaría solamente a este cero. No afecta a los dos. Alguien pudiera pensar, no, pues la cerradura de Kleene afecta a los dos ceros, porque pues, son ceros los dos. Pero si eso deseáramos, para esta expresión regular, tendríamos que delimitar con paréntesis los dos ceros. Poner paréntesis izquierdo aquí y un paréntesis derecho acá. Y así se afectaría a los dos, pero cuando no hay paréntesis, afecta solamente al elemento inmediato anterior. En este caso es este cero. Bien. Aquí, sin embargo, hay una cosa que sí tenemos que aprovechar para que queremos resolver este problema y simplificarlo. Ver que se encuentran ahí consecutivos dos ceros. Sí, eso sí, hay dos ceros consecutivos. Y si bien la cerradura de Kleene no afecta a los dos, sino solamente al segundo, eso sí, cuando veamos esta concatenación, porque aquí hay una concatenación, ahí donde está el cursor, hay un operador de concatenación que se omite su representación porque se puede hacer, pero hay una concatenación. La pregunta es, ¿no se podría simplificar? No es lo que me preguntan, pero puede servir para emitir la respuesta. Y la verdad es que sí, sí se pueden juntar este cero con este cero. El primer cero que tiene un superíndice, aunque no lo vemos, pero tiene por aquí un superíndice que se sobreentiende. El superíndice 1. Está muy feo, pero es un 1. Dirán, oye, pero ¿de dónde salió ese 1? No, pues es que siempre ha estado ahí. Nada más que se sobreentiende un superíndice 1. Se sobreentiende y no se pone, igual como la concatenación. Cuando vean que un símbolo no tiene superíndice y les dicen, ¿a poco no tiene símbolo? Superíndice, perdón, superíndice, le pueden decir, sí, sí tiene un 1. Lo normal es no ponerlo. Y es más correcto así, ¿verdad? Que poner un superíndice 1. Por aquí vemos un superíndice 1, miren, el inciso F. Ese superíndice se podría omitir y de hecho sería lo más recomendable, pero bueno, también se puede escribir como aquí. Correcto, entonces cuando tenemos 0 una vez, seguido de 0 una, muchas o ninguna vez, tenemos que ese 0
se puede repetir una o muchas veces, por lo menos una, por lo menos esta vez de este cero. De tal forma que la expresión, si la queremos simplificar, quedaría 1, cerradura de clean, al 1 no lo molestamos, lo dejamos igual, y 0, ahí sí, el 0 le vamos a poner al único 0 que queda de los dos que había originalmente, la cerradura positiva. Si estuviéramos hablando del álgebra tradicional, les diría que estamos factorizando, para que se den una mejor idea. Y esta pues no es una álgebra tradicional, pero se parece mucho, ¿verdad? Ahí parece como que factorizamos y juntamos los ceros, porque están consecutivos, y aquí hay uno, y aquí hay cerradura de clean. Se pudieron juntar porque están consecutivos, porque si el uno hubiera estado entre ambos, pues no se podrían juntar ambos. Bien, muy bien, entonces este sería el inciso B. Ya solo nos falta pues lo que nos están preguntando, lo más importante: ¿cómo son las cadenas de este lenguaje formal? Y la respuesta pues también sería que son cadenas de bits. También son cadenas de bits. ¿Y qué más? Bueno, pues podríamos decir que inician con cualquier cantidad de unos, pudiendo haber o no unos, seguida de uno o más ceros. Alguien podría decir, profe, también podría ser, son las cadenas de bits que contienen uno o muchos ceros y donde estos ceros se encuentran ubicados todos al final de la cadena. Bueno, parece más rimbombante, ¿no? Pero, pues sí, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Sí, lo mismo. Y es también una respuesta correcta. Lo importante es que ustedes determinen que la cadena, pues para empezar, en este lenguaje, contiene bits. Y segundo, pues que los unos van primero, los ceros van al final. Unos puede haber o no haber, ceros siempre habrá al menos uno. Correcto, ese es el inciso B. Vamos ahora al inciso C, donde tenemos el lenguaje. Ahí les va. 1, superíndice 2, 0, cerradura de Kleene. Esto, unión con 0, dos veces, 1, cerradura de Kleene. Ahí está. Bien, en este caso no se pueden hacer algunas cosas que uno pudiera pensar que sí se podrían hacer para aplicar la unión. Estaríamos tentados, ¿no? De hecho, cuando tenemos ya la inercia del álgebra tradicional, pensaríamos que esto se puede simplificar. Hay algunos alumnos que cuando les pregunto sobre este lenguaje, y como ven que primero tratamos de simplificar, me dicen, ah, ya sé, profe, simplificamos también esta. Hacemos esto. Vamos a aplicar el operador de unión, porque es un operador y se puede hacer la operación. Pues claro que sí, ¿verdad? No, no es una operación imposible, pues está fácil, es la unión. Y me dicen algunos alumnos, sí, vamos a juntar primero con el segundo lenguaje. Entonces, en estas cadenas del primer conjunto, tendrías que la cadena iniciaría con dos unos, ¿verdad? Pero si tomas una cadena de acá, de este otro conjunto, empezarías con doble cero. Entonces alguien dice, pues, lo expresas de esa manera. El 1 dos veces o el 0 dos veces, separados por una coma. ¿Sí? Y después, concatenados, voy a poner el operador, con cualquier cantidad de ceros, o sea, cero, cerradura de Kleene, cuando fue el 1 cuadrado, o bien 1, cerradura de Kleene, que es este de aquí, cuando se concatena con 0 cuadrado, que es este de acá. Le cierras aquí, y ahora sí cierras la llave. Estamos yo, pues un paréntesis. Correcto. Y me dicen, profe, pues ya se simplificó la expresión formal. Y fíjense, me desvió mucho del
tema, porque el tema en sí es encontrar en términos naturales cómo es el lenguaje. Pero todos estos ejemplos sirven para que podamos también hablar de lo que sí es válido y de lo que no es válido en teoría de la computación. Por ejemplo, hacer esto que hicimos, que si estuviéramos en una clase presencial y les preguntara si están de acuerdo con lo que acabo de hacer, muchos dirían, pues sí, profe, sí es correcto, porque pues tomas dos unos, ¿verdad? Que son estos de aquí, y seguido, o sea, concatenado con cero, cerradura de clean, que son estos, ¿verdad? Es decir, tomas, pues este y este, ¿no? Y ahí está la concatenación. Dicen, sí está bien porque al no haber aquí nada como superíndice, se sobreentendería un uno, ¿verdad? Y lo mismo aquí. Entonces sería, toma uno, ¿cuál de los dos? ¿Uno al cuadrado o cero al cuadrado? Pues tomo uno, que es el uno al cuadrado, y acá dice también toma uno, una perinola, ¿verdad? Toma uno, tomo este, entonces este concatenado con este, hasta lo voy a poner aquí. Ahí está, miren, este concatenado con este, me da este lenguaje, o bien este concatenado con este y concatenado con este, esos tres me darían el segundo de los conjuntos que estamos aquí indicando. Uh-huh. Y algunos alumnos pues piensan que esto sí es cierto, piensan que sí es correcto. Bueno, me meten en problemas para andar resolviendo lo que no me están pidiendo, pero me parece interesante que veamos también errores que se cometen aquí para que ya no se cometan en el examen, ¿sí? Porque a lo mejor les preguntaría, también una pregunta del examen posible es, si es cierto que esta unión de estos dos lenguajes es igual a este conjunto, un único conjunto, donde supuestamente ya se hizo la operación de unión, ¿verdadero o falso? Ven que hay preguntas también de verdadero o falso. Y pues la respuesta sería falso. No es igual esto que tenemos aquí con esto que tenemos aquí, ¿sí? Estas dos cosas, déjenme usar otra, vamos a representar a lo mejor así. Estas dos cosas no son iguales, no son iguales. Uh-huh. No, la razón, porque también podríamos tomar, como dice aquí, toma uno, ahora le tomo uno, este, el uno al cuadrado, y lo dice concatena con, uh-huh, y lo tienes, pues concateno con cero, cerradura de clean, pero dices, no, y si te pasas hasta acá y concatenas con la cerradura de uno, cerradura de clean de uno, entonces tendría uno al cuadrado concatenado con uno cerradura de clean, pero eso no es parte de los dos conjuntos que se están uniendo, ¿no, verdad? Porque tendríamos solamente unos. De la misma manera, si tomáramos cero al cuadrado concatenado con cero cerradura de clean, tendríamos solamente ceros, puros ceros, dos y luego cualquier cantidad. Pero eso yo no lo veo en ninguna parte, porque tanto aquí como acá son combinaciones de ceros con unos, o bien solamente dos unos, o bien solamente dos ceros, pero no se menciona en ninguna parte que solamente van los unos, o que solamente van los ceros en el lenguaje, ni en el primero, ni en el segundo de los que se están uniendo. De tal forma que eso nos demuestra que esta simplificación que quisimos hacer es incorrecta. Bueno, la voy a dejar, nada más sí remarco ahí, ¿verdad? Lo que dice. Incorrecta, no es igual, ¿eh? No es igual, no son iguales. No son iguales las dos expresiones que tenemos ahí. Son diferentes. Así es. Pero entonces, ¿a qué es igual este lenguaje? Bueno, pues este lenguaje es igual, eso sí, este lenguaje sí es igual a ver, pues vamos desarrollando cadenas. Uno, dos veces,
sin ceros, porque puede haber o no haber ceros. 1, 2 veces y un cero. 1, 2 veces y 2 ceros. Y bueno, le voy a poner aquí puntos suspensivos. Ustedes ya saben las cadenas que siguen, que son cualesquiera que se puedan formar con 2 unos al principio y cualquier cantidad de ceros posteriormente. Y acá tenemos en el segundo conjunto, 0, 2 veces y ya. O bien 0, 2 veces, 1. O bien 0, 2 veces, 1, 2 veces. O bien, puntos suspensivos, para indicar que ahí siguen las cadenas. Sí, ahí continúan. Sí, tanto por acá como por acá continúan las cadenas, pero aquí se ponen solamente las primeras. Para que vean ustedes que estas que están aquí, incluyendo las que faltaron, son las cadenas de 1 cuadrado, 0, cerradura, ¿de qué? De este que está aquí. Y que estas de aquí corresponden a estas de aquí. ¿Sí? Exactamente. Estas son estas desarrolladas y estas son estas ya desarrolladas. Como verán, el esfuerzo que hicimos por tratar de aplicar ese operador de la unión resultó vano porque pues la verdad es que no se pueden unir en una sola expresión. Parecía como que a lo mejor se podían conjuntar. Parecía como que se podían aquí juntar en esto que tenemos aquí, en esta expresión, pero pues no, no es correcto. ¿Sí? Esta forma de hacer la operación es incorrecta. Bien, entonces esto nos justifica, y sigo saliendo del tema, ¿verdad? Pero bueno, esto nos justifica que en algunas ocasiones, en algunas respuestas de algún problema, tal vez sea necesario utilizar el operador unión. Uno pudiera pensar que los operadores, pues, deberían de evitarse hacer las operaciones, ¿sí? Si ahí te están diciendo, haz la unión, pues aplica el operador. Pero según lo que acabamos de ver y aprender en este inciso C, pues hay veces en que no se pueden unir porque son diferentes. Se parecen simétricas estas cadenas con estas, pero pues nomás se parecen, pero en común, pues, ¿qué podemos escribir para poner una única expresión? Pues la verdad es que no hay forma. No hay forma, entonces, pues, aquí va la unión, forzosamente. Ahí va la unión. Correcto, entonces ahora sí vamos por la respuesta. Después de media hora de estar dándole vueltas al asunto, a ver, ahora sí, ¿en qué nos quedamos? Bueno, pues en que vamos a decir en términos naturales cómo son las cadenas de ese lenguaje, un lenguaje donde se aplica la unión. Y bueno, pues ahí les va mi versión. Bueno, son cadenas de bits, nuevamente. Es importante definir que son cadenas de bits. Y después, ¿qué podríamos decir? Que bueno, pues que son cadenas de bits formadas por 2 unos y después cualquier cantidad de ceros, o bien 2 ceros seguida de cualquier cantidad de unos. Y al decir cualquier cantidad, podríamos decir uno, muchos o ninguno. También puede haber la posibilidad de ninguno. Y esa forma de expresar en español las cadenas del inciso C, pues es la forma como yo me daría a entender. Aclaro que puede haber algunos alumnos que si aplicamos este problema, el problema 7 en sus incisos a la inversa, y les digo, a ver, te voy a explicar en español, características de lenguajes formales, pues pudiera llegar a suceder que llegaran a diferentes lenguajes formales
y no a estos que nos están sirviendo como dato, ¿sí? Estos tres tal vez no los redactarían si yo les digo la respuesta y encuéntrenme cuál fue el lenguaje. Y eso es normal porque si yo estoy dando las reglas, que son las reglas, en sí esas características en español, pues son reglas, porque son las instrucciones para formar las cadenas. Sin embargo, pues un lenguaje natural, como estos son ambiguos en muchos casos, se podrían interpretar de una manera diferente a como queremos usar esas reglas. Así es que, pues bueno, hay que tener cuidado en ese sentido, porque a lo mejor cuando redactamos cómo son las reglas en español, alguien nos entiende algo diferente a lo que quisimos decir. Afortunadamente ya pronto vamos a ver los lenguajes formales producidos por gramáticas también formales. Ya casi vamos a llegar. Bien, vamos a continuar con el siguiente inciso. Vamos a agregar otra página y vamos a mover esto para acá abajo. Bueno, y tenemos la facilidad de volver a anotar, aunque parezca repetitivo volver a anotar aquí esto, pero bueno, lo voy a volver a anotar para tenerlo aquí a la vista. El enunciado del problema 7, todo completito, aunque ya resolvimos 3 incisos. Muy bien, pues vamos ahora a resolver el inciso D, que es el que sigue. En el inciso D, el lenguaje ahora sería uno, cero, cero, estos entre paréntesis, con la cerradura de clean aquí afuera, y bueno, pues ya después la llave de cierre para indicar que esto es nuestro lenguaje. Bien, ahí está la cerradura de clean, y esa cerradura de clean está afectando, por lo que vemos, a los dos elementos que están entre paréntesis, el 1 y el doble 0, con lo cual estamos indicando que la cerradura de clean va a afectar a ambos, como dicen, a ambos dos, ¿verdad? Sí, no afecta solamente a uno, sino que afecta a los dos. Cuando queremos que eso suceda, pues se ponen los paréntesis, como en este caso. Bien, ese orden de los dos elementos, el 1 y el doble 0, es un orden pues que se me ocurrió a lo mejor por el tamaño, la longitud de cada palabra, ¿sí? Pero no significa que las cadenas, por ejemplo, cuando lleven 1, deben llevar 1 al principio. Perfectamente podemos tener cadenas que empiecen con doble 0, o que terminen con 1 en vez de que empiecen con el 1, porque está aquí al principio. No, ¿verdad? Recuerden, este es un conjunto. 1,00 es un conjunto. Verán algunos, ¿no? Pero los conjuntos que no se ponen entre llaves, por ejemplo, aquí vemos llave de apertura, llave de cierre, y dirán muchos, sí, pues ahí está, ese es el conjunto. Sin embargo, en teoría de la computación, vamos a usar también los paréntesis para delimitar conjuntos. Así es que el 1 y el doble 0 son los dos elementos de un conjunto, ¿sí? Para la materia, los conjuntos son delimitados por llaves o por paréntesis. Muy bien. En este caso, pues, si me dicen, descríbeme cómo son las cadenas, yo creo que ahora sí voy a ser más directo, más conciso en la respuesta. Bueno, es que, bueno, aquí no hay mucho que desarrollar, aquí solamente las aclaraciones anteriores. Creo que ya ahora sí, pues, está entendido y muchos de ustedes tendrán la respuesta. En una clase ordinaria les preguntaría cuál es su opinión sobre estas cadenas, más, bueno, pues no estamos ahorita en el aula, pero yo espero que muchos de ustedes me dijeran, sí, profe, son las cadenas de bits, realmente son las cadenas de bits, que cuando contienen ceros, estos aparecen siempre en cantidades pares consecutivas, en cantidades pares consecutivas. Quién sabe si luego me entiendan, como les dije hace unos momentos, si ustedes exponen lo que notaron sobre cómo es el lenguaje en términos naturales, y luego les dicen, a ver, esto exprésalo en el lenguaje formal,
quién sabe si lleguen a esta respuesta, a este lenguaje que tenemos aquí, a esta expresión formal. Quién sabe, puede suceder, ¿no? Y es que en español, pues, lo dijimos desde la primera clase, se puede uno confundir, ¿sí? Te pueden decir algo en español y a lo mejor entendiste otra cosa. Pero les insisto, no se preocupen, ya vamos a ver la próxima clase, gramáticas formales, para los lenguajes formales. Bien, entonces, bueno, lo que sigue, pues ahora nada más explicarles un poquito con relación a lo que dijimos, ¿no? Primero que son cadenas de bits, lo cual es evidente. Después que cuando contienen ceros, es muy importante mencionar esto, cuando contienen ceros, porque podría haber puros unos, o la cadena mínima de este lenguaje, se darán cuenta que es la cadena vacía, porque aquí dice uno, muchos o ninguno. Si es ninguno de estos, pues es lambda, cadena vacía, ¿verdad? Y la cadena vacía no tiene ceros. Pero eso sí, cuando hay ceros, los ceros aparecen de manera consecutiva en cantidades pares. No basta decir que en cantidades pares, porque sí, ya sé que cada vez que aparecen estos, aparecen de a dos en dos. Pero si nada más escribimos que son cantidades pares, entonces alguien va a decir, bueno, pues esta cadena sí debe formar parte del lenguaje, porque tiene una cantidad par de ceros. Una cantidad par de ceros, pues sí, son 6, ¿verdad? Como de los unos no dijimos nada, pues no importa cuántos unos tenga la cadena. Que de hecho, pues como vemos, no sabemos cuántos unos tenga. Y si tiene unos o no tiene también, no lo sabemos. Porque el uno está independiente, entonces puede haber, como lo marca la cerradura de Klein, uno, muchos o ninguno. ¿Sí? Hay dos, sí, los que sean. Sin embargo, los ceros, aunque son pares, pues no están consecutivos en cantidades pares, porque ni 3 ni uno son números pares. Entonces, bueno, el problema aquí consistiría en expresar en español todo esto que les acabo de explicar. Todo lo que les acabo de explicar, ¿cómo lo podemos poner en español? Pues bueno, ya les dije mi versión, pero quién sabe si esté clara o haya ambigüedades en algún caso. Bien, esa fue mi propuesta de respuesta. ¿Sí? Vayan anotando entonces, estas respuestas no las estoy escribiendo yo, ustedes escríbanlas en su libreta. Inciso A, el lenguaje ahora es 0 con cerradura positiva y un 1, seguido de las, o más bien afectado por la cerradura de Klein. ¿Sí? 0, cerradura positiva, 1, y todo afectado por la cerradura de Klein. Este problema está bueno. De hecho, este es de los problemas que en clase normal, en clase presencial, se tarda uno un poquito más en resolver. Y eso porque, pues, les dice uno a los alumnos que lo resuelvan. De hecho, ahorita sería una muy buena oportunidad que lo intentaran resolver. ¿Cómo explicar en español las palabras de este lenguaje? Inclusive, pueden hacer lo siguiente, pongan pausa al video y intenten resolverlo, y lo pueden hacer no nada más con este problema, sino con cualquier otro. Pongan la pausa, resuélvanlo, y después vean cómo lo resuelvo yo. ¿De acuerdo? Bien. Suponiendo que ya pusieron la pausa, o si no lo quisieron resolver ustedes, pues bueno, como sea, pues ahí va la respuesta. Bien, vamos a decir entonces que este es un lenguaje formado por la cerradura de Klein de este patrón. Está curioso porque hay como anidamiento, hay un anidamiento de superíndices. Al 0 lo afecta primeramente la cerradura positiva y posteriormente junto al 1 la cerradura de Klein. ¿Sí? Al 1 pues nada más la cerradura de Klein, cuando está en conjunto con el 0 cerradura positiva. Bien, vamos a desarrollar entonces, ¿qué les parece? Como propuesta de solución. A ver, ¿qué es esto de cerradura positiva de 0, 1? Bueno, vamos a ponerlo aquí. Cerradura positiva del 0 significaría una cierta cantidad de ceros, no sé cuántos, ¿sí?
pongo puntos suspensivos porque no sé cuántos, y bueno, después escribo el 1, y aquí está desarrollado un patrón de 0, cerradura positiva, 1. 0, cerradura positiva, 1. Pues aquí está, miren. ¿Cuántos ceros hay aquí? Pues no sé cuántos, pero al menos hay uno. En clase algunos estudiantes me dicen, profe, pero ahí como que por lo menos se ven dos, ¿no? El primero y el último. El primero y el último. ¿Y qué tal si nomás es uno? Les digo, bueno, pues ustedes pónganlo como ustedes quieran. A mí se me ocurrió poner así, desde 0 hasta un 0, para indicar que no sé cuántos, pero sí es cierto, pues a lo mejor aquí nada más hay uno. A lo mejor en estos ceros que están aquí, que parece que son mínimo 2, pues no, el mínimo es 1. La cerradura positiva es 1 o más. Mínimo una vez. Mínimo un 0. Correcto. Ahora, este patrón de 0, cerradura positiva 1, se ve afectado por la cerradura de Kleene esta, ¿verdad? Quiere decir que ese patrón que pusimos puede repetirse. Y digo puede porque no sé, a lo mejor ni se repite. Es más, todo esto que estoy haciendo ahorita, a lo mejor ni existe porque a lo mejor esto es para la cadena vacía. Recuerden como en el inciso D, dijimos que la mínima cadena cuando hay una cerradura de Kleene es la cadena vacía. ¿Sí? La cadena vacía. Y es que esa cerradura afecta a todo, afecta a todo. No hay un elemento que se escape. Si hubiera por acá un elemento suelto, imagínense que por acá hubiera, por ejemplo, un 1. Lo voy a borrar ahorita, ¿eh? Pero imagínense que hubiera un 1 ahí. Yo les preguntara, ¿el lenguaje del inciso E incluye la cadena vacía? La respuesta sería no. Me dicen, ¿pero por qué no? Si esto puede ser 0 veces, 0 veces. Pues sí, pero y este 1 queda exento de esa cerradura de Kleene. El 1 permanecería, porque este 1 no es afectado por la cerradura de Kleene. Este 1 permanece ahí. La cerradura de Kleene afecta solo a lo que está entre paréntesis. Correcto. Entonces le quitamos el 1 que no existía. Muy bien. Pero claro, en el inciso D y en el E, como están ahorita, pues sí podríamos empezar desde la cadena vacía. Entonces, de este patrón, no sé cuántos haya, pero déjenme poner otra vez. No sé cuántos ceros y un 1. Ajá. Y así, no sé cuántas veces aparezca. Pues voy a poner más rápido para acabar con esto. Bien. ¿Cuántas veces se repite este patrón? Bueno, pues ahí les va. Voy a combinar ahora. Se va a ver medio ranchero, pero... Sí, aparece una, muchas o ninguna ocasión. El patrón de 0, cerradura positiva 1. Este patrón de 0, cerradura positiva 1, puede aparecer una o más veces, o ninguna vez. Ese patrón que ya pusimos aquí, mínimo 3 veces, puntos suspensivos y otra vez. De hecho, ahí también alguien me podría decir, profe, entonces aparece mínimo 4 veces. No, ¿verdad? Ahí también, les pido una disculpa aquí, pues no es porque vaya 1, 2, 3 y esta cuarta vez mínimo. No, podría haber tal vez ninguna. Podría haber a lo mejor ninguna ocasión. También, por eso lo puse ahí. Bien, el hacer el desarrollo de estos lenguajes, de estas cadenas, nos permite entender mejor, porque ya al ver este patrón que tenemos aquí, como que ya nos queda más claro cómo son las cadenas. De hecho, los que tienen una buena visión, ahorita ya dicen, ya encontré cómo es el patrón, sí, 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 ya sé. Creo que yo lo detecto y ustedes también habrán detectado que las cadenas pues empiezan con 0, porque la cerradura positiva hace que siempre haya 0 al inicio. Antes de este 1 tiene que haber un 0. Las cadenas, por lo tanto, no pueden empezar con 1. Empiezan a fuerzas con un 0 porque al menos hay 1.
¿sí? Y terminan, pues terminan con 1, porque no puede haber un 0 al final. Este 1 se lo impediría, este 1 se lo impide. Entonces, las cadenas empiezan con 0, terminan con 1, pero hay que poner algo entre paréntesis, porque si decimos empiezan con 0 y terminan con 1, ya estamos diciendo que a fuerzas tienen que haber bits, y la verdad sea dicha, no es seguro. Recuerden que la cerradura de Kleene puede ser una, muchas o ninguna vez. Entonces, entre paréntesis escriben excepto en la cadena vacía, excepto en la cadena vacía, la que llamamos lambda, pero que es la cadena vacía. Bien, excepto en la cadena vacía, porque la cadena vacía no empieza con 0 ni termina con 1. Y además, espérense, falta otra cosa. Además, no contiene unos consecutivos. Eso también es algo que podrán darse cuenta. Miren, este 1 está rodeado de ceros. Este 1 está rodeado de ceros. Este 1 va a estar rodeado de ceros porque acaba de empezar con ceros. Este 1, pues bueno, este sí no va a estar rodeado de ceros, pero pues es el último. Por lo tanto, pues no puede haber unos consecutivos en este lenguaje. Así es. Y esa sería la respuesta del inciso E. Bien. Ahorita que tenemos aquí a la vista los incisos D y E, déjenme comentarles una cosa. Vamos a regresarnos un poquito hacia el inciso D. Y bueno, aprovechando el inciso E, que está aquí todavía presente, voy a hacerle un cambio a lo que dicen los incisos. Permítanme y vamos a hacerle un cambio. Vamos a hacer un cambio. Fíjense lo que dice. ¿Cómo ven? Las cerraduras de Kleene las puse afuera de las llaves. Primera pregunta, ¿esto es válido? ¿Es permitido? ¿Eso sí existe? Y la respuesta es sí. Claro, aquí lo que significa es como que el lenguaje, por ejemplo aquí, este lenguaje solamente está formado por 1 y doble cero. Inclusive hasta podríamos quitar los paréntesis, ya no tienen necesidad de estar ahí. Estos paréntesis los podemos omitir, ya no es necesario que estén. Podemos quitar. ¿Sí? No los voy a quitar, pero sí, debería de quitarlos, porque ya, ¿para qué sirven? Tener anidamiento de paréntesis con llaves no sirve, basta con las puras llaves, pero bueno. Parecería que a estos dos elementos les vas a aplicar esta operación. ¿Sí? Como que está una operación indicada. La operación está indicada. ¿Sí? Pero pues como en el inciso C, también la unión está indicada. Y es para que se haga, ¿sí? Pero es que no se puede simplificar en el inciso C. En este de la unión se puede. Esta unión no se puede simplificar, tiene que quedar así como está. Bien, de la misma manera aquí, estos asteriscos indican que la operación se va a hacer, la cerradura de Kleene, con lo que hay adentro, lo que hay adentro de las llaves. Aquí pues igual, el operador se sacó hacia afuera, aquí también podríamos quitar los paréntesis. Quitaríamos los paréntesis, pues sí, ya no tendrían caso. Y el asterisco de aquí se va para afuera, lo cual es perfectamente válido y permitido. Por si se encuentran de repente como que el operador se salió, eso es perfectamente válido. Ahí está, correcto. Y ese sería el inciso E. Vamos ahora al inciso F. Ya vamos a terminar F. Bien, el lenguaje L, en este caso es, voy a anotarlo, 0,1, superíndice 1, concatenado, pues está bien grandote el operador. Y fíjense que este se puede omitir, podríamos no haberlo puesto. Lo mismo que este superíndice 1. Superíndice 1 es, este superíndice 1 es redundante, pero lo quise anotar, pues
explicárselos también. Así es. Vamos a poner después que lleva 0,1, o sea, el conjunto, porque recuerden que es un conjunto aunque esté entre paréntesis, con una cerradura de clean, y luego doble cero. Esta expresión formal quedó más larga. Bien, y bueno, si estuviéramos en el aula, en este momento les preguntaría, antes de resolver el problema, porque sirve, ¿eh? No sé ustedes que hayan visto en los sencillos anteriores, pero a mí se me hace que simplificar la expresión formal ayuda para entenderla mejor y expresar en español, pues de una forma más correcta, cómo es el lenguaje, porque aquí pues, está muy larguito el lenguaje, la expresión está muy extensa. Y van a ver que se puede compactar. Y al compactar, pues nos va a facilitar también la forma como vamos a describir las cadenas del lenguaje. Yo les preguntaré si se puede simplificar este lenguaje, o también si estuviéramos en una clase eh, en tiempo real, también les preguntaría. Y yo esperaría que ustedes me contestaran lo siguiente. Profe, aquí tenemos el conjunto entre paréntesis, pero conjunto, formado por 0 y 1, y aquí también. Es el mismo conjunto, aquí con un superíndice 1, aquí con un superíndice cerradura de clean. Ah, y me acuerdo del inciso B, algo que pasó acá hace rato. ¿No se parece acaso? Una vez el 0, seguido de cerradura de clean del 0. Ah, pues es lo mismo. Entonces, creo que ahorita es claro que esto se podría simplificar y podríamos expresar esto. Mejor déjenme seguir acá abajo, para no estar limitado por el espacio. Por aquí. Se va a simplificar esto y me va a ayudar para explicar mejor cómo son las cadenas de este lenguaje. 0, 1 con, como sucede en el inciso B, cerradura positiva. Y de una vez, pues, los ceros, que son 2, pues los vamos a poner así. Para no estarlos contando, mejor ponemos el superíndice 2, y por eso son cómodos los superíndices, porque no hay que andar contando. No, y ahorita son 2, pero imagínense que fueran 10 ceros y andarlos contando. Y aquí nomás dices, ah, mira, ahí dice que son 2 ceros, sin andar contando nada. Además que si dijera aquí 0 15 veces, lo tendría que anotar 15 veces el 0. Es más factible que me equivoque cuando tengo que escribir 15, cuando nada más dice 0, superíndice 15, por ejemplo. Correcto. Compactamos la notación y sin embargo pues es el mismo lenguaje. Si yo les preguntara, a ver aquí, ¿cómo explicarían qué son las cadenas de este lenguaje? Creo que dirían que son las cadenas de bits que terminan con doble cero y su longitud es mayor que 2. Bueno, esa sería mi respuesta. Ahorita que me quedé callado, a lo mejor muchos pensaron que iba a decir, son las cadenas de bits que empiezan con 0 o con 1 y pueden llevar 1 o más, seguido de doble cero. Lo cual pues también es correcto, pero esta segunda forma de expresar el lenguaje se me hace un poquito más como enredoso, ¿no? Porque decimos que empieza con ceros o con unos, uno o muchos, y ahí como que se me hace un poco más enredoso para que alguien me entienda, ¿no? Ya ven que después les digo, a ver, les voy a explicar en español cómo es un lenguaje y ustedes escriban la expresión formal y a lo mejor se hacen un lío. Entonces, pues, cuando les dices, a ver, son las cadenas de bits que terminan con doble cero y su longitud es más de 2, mayor a 2, dices, a ver, termina con doble cero, entonces este cero cuadrado al final, pues ahí va, no puede haber nada después de él. Y como la longitud de la cadena es mayor que 2, pues tiene que haber algo más. ¿Qué? Pues no sé, nomás dijeron que son cadenas de bits de longitud mayor que 2, entonces, como estos dos ceros tienen que ir al último, entonces, antes de esos dos ceros, tiene que ir algo. ¿Y qué es algo? Pues la cerradura de ceros y unos. Como tiene que haber más, al menos uno más, porque dijeron que mayor a 2 la cantidad de bits,
entonces la cerradura es positiva. Y de esa manera es como yo entendería que se pudiera resolver este problema, explicando de esa forma. Pero les digo, si alguien dice, yo tengo otra forma de expresar en español, las cadenas para definir este lenguaje, pues también es válido, nada más que tomen en cuenta que luego nos podemos confundir, luego podemos entender una cosa que no es, porque finalmente en español eso sucede, y lo estamos comprobando. Qué bueno que lo estamos comprobando. Lo que les dije desde la primera clase. En los lenguajes naturales puede haber ambigüedad, pero nunca en los lenguajes formales, y menos también en las gramáticas formales. En lo natural, pues sí, ahí sí, ¿verdad? Ya me muero un poquito. Listo. Muy bien, entonces, de esa manera terminamos con el último de los incisos, el inciso F. Y todavía tenemos tiempo de resolver otro problema. El último que nos queda. Vamos a agregar una página y vamos a traernos el siguiente problema, que es el 8. De hecho, lo voy a poner en grandote. Creo que aquí sí va a ser más fácil y no voy a tener que estar escribiendo mucho. Sí, porque en este problema me están solamente pidiendo que diga sí o no en cada inciso. ¿Sí o no? Esa es la pregunta que debo, así es la forma, perdón, la respuesta como debo de responder. Perdón, la respuesta para este problema. Simplemente me preguntan, ¿la cadena 1011 pertenece o no a cada uno de estos 10 lenguajes? Entonces, pues, hay que decir un simple sí o un simple no. Les recomiendo que pongan pausa en este momento en el video y que lo intenten resolver antes de que yo lo haga. Después, ya que lo resuelvan, le dan otra vez reproducir y comprueban la respuesta que yo les dé. ¿De acuerdo? Y les lanzo el reto, como dicen muchos chavos. Les lanzo un reto. Pues sí, para que me hagan caso. Muy bien, entonces pregunto, ¿esta cadena está presente en estos 10 lenguajes? Y bueno, pues vamos a ver. Para el inciso A, la respuesta es, voy a poner con una paloma, cuando es que sí. Sí, en el inciso A, sí está incluida la cadena, porque tenemos 1, se requiere un 1. 0, los que tú quieras. Tienes 0, cerradura de clean. Ah, pues necesito 1. Ah, órale, pues toma 1. Deje como la pirinola, ¿verdad? Y 1, asterisco, toma los unos que quieras, pues tomo 2. Tomas los que tú quieras, 2, ¿verdad? Entonces, pues sí, definitivamente que en la primera, sí. Ahí sí, déjame mover un poquito porque quedó medio separado. Ahí está. Ahí la respuesta es que sí. Eso significa que sí. Bien, en la siguiente lenguaje, siguiente expresión formal. Ahí tenemos otro lenguaje y la pregunta es, ¿está incluida la cadena 1011? Y la respuesta sería que ahí va, que sí. Sí, porque aquí dice que debo empezar con cualquier cantidad de ceros. Cero cerradura de clines, cualquier cantidad. Uno, muchos o ninguno. Y yo no necesito ningún cero. No necesito. Necesito concatenar 1, 0, 1, 1, por ejemplo, que son los elementos que están aquí. 1, 1 y 1, 0. Ah, caray. Pero yo ocupo 1, 0 primero y 1, 1 después. ¿Puedo tomar primero 1, 0 y después 1, 1? La respuesta es sí, porque esta cerradura de clean afecta a los dos elementos. Los dos elementos están en un conjunto, y en un conjunto no importa en qué orden se anotan los dos elementos. Simplemente están los dos ahí. Pude haber puesto primero 1, 0
y después el 1, 1. Estos los pude haber intercambiado. Estos dos se pudieron haber intercambiado. ¿Sí? Y así hubiera sido más fácil visualizarlo, pero bueno, yo quise que estuvieran así intercambiados precisamente para comentarles esto. Y bueno, ven que tiene la cerradura de Kleene, entonces puedes tomar la cantidad que quieras, pero nada más tomo una vez el 1, 0 y una vez el 1, 1 y ya se formó la cadena. Correcto. En el inciso C, pues la respuesta ahora sí es negativo. Ahora sí es 9, como dicen en alemán, ¿verdad? Nomás no. Aquí hay una invariante muy evidente. La cadena termina con 1. Termina con 1. Y debe terminar con 2 unos. No, pues así ni cómo, ¿verdad? Está muy sencillo. Inciso D. Bueno, pues miren, a ver, déjenme ver. Dice, uno cerradura de Kleene. Toma los unos que quieras. Pues necesito nada más uno, entonces pues tomo uno. Correcto. Y luego 0, 1. Estos dos, 0 y 1, pues no hay opción de elegir. Esos, como no están afectados por nada, aparentemente, pues se ponen tal cual, forman parte de la cadena. Digo que aparentemente porque en realidad, si dijéramos, no están afectados 0 y 1 por nada, podríamos decir, bueno, sí, por superíndices 1, que se omiten porque no se necesitan, ya lo hemos mencionado. Pero bueno, pues no se necesitan, entonces es 0, 1. 0, 1 literal, sin ningún superíndice, más que el 1, que se sobreentendería, que no afecta, pues entonces es parte de la cadena 0, 1. Y falta un 1. Falta un 1. Ah, pues exactamente lo que me piden aquí. Que elija uno, o el 0 o el 1. Elijo el 1. Elijo el 1. Uno de los dos. Este 1 está redundante, miren, de hecho aquí no le puse unos al 0 ni al 1, y aquí sí puse un 1, ¿sí? ¿Se debe poner el 1 superíndice, sí o no? Pues es más correcto no ponerlo, ¿verdad? Igual la concatenación. Aquí podría haber una concatenación, por ejemplo. Aquí podría haber otra. Aquí podría haber otra. Pero, pues, lo mejor es no ponerlas. ¿Para qué las ponemos? Así se entienden. Entonces dijimos que en el inciso D, ya. Eso también fue alemán. Sí. Bueno, pues el inciso E. Híjole, este problema me hubiera gustado ponerlo en el aula virtual o presencial, no importa. En ambas aulas, con alumnos en tiempo real. Porque este inciso E les crea confusión a algunos, ¿sí? Y es que dicen, bueno, yo entendí que sí se puede formar la cadena porque, pues como en el inciso B se parece, ¿no? Tienes que tomar elementos. De hecho, se parece el inciso B al inciso E, pero se parecen, ¿eh? Nada más se parecen. Aquí muchos podrían contestar que sí, como les comentaba, porque dicen, pues mira, tomo el 1, 0, dice cerradura de Kleene, tomo 1, porque cerradura de Kleene toma 1, muchos ninguno. Ahora le tomo 1. Y luego el 1, 1, tomo 1. ¿Sí? Tomo una vez el 1, 0, tomo una vez el 1, 1. ¿Y por qué 1? Pues porque necesito nada más una vez cada uno. Y tienen cerradura de Kleene, entonces tomo 1. Ah, perfecto. Como están separados por una coma, la coma que está aquí, esa coma pues significa que pues son elementos que se pueden intercambiar de lugar, ¿verdad? Es decir, que puede ir primero el 1, 0, seguido después del 1, 1, ¿verdad? Algunos así entienden que se interpreta la coma, ¿verdad? Porque finalmente es un conjunto, y es más, miren, aquí está el conjunto, desde acá hasta acá, ahí está el conjuntote. Entonces dicen, no, pues la respuesta es que, pues que sí. Con esa argumentación, dicen, la respuesta es que sí. Ah, caray, pero puse que no. Esa cruz significa que no. ¿Por qué? Pues porque la respuesta correcta es que no. No. Ese razonamiento que hice ahorita para exponerles por qué algunos piensan que sí, se parece a los razonamientos de los sofistas griegos. Sofistas griegos, ya ven cómo eran. ¿Se acuerdan? Les hablaron de ellos en sus clases de lógica, de filosofía. Los sofistas argumentaban por medio de la razón, entre comillas la razón, y la lógica, entre comillas la lógica, haciendo un análisis, entre comillas un análisis,
formal, y llegaban las respuestas que tú dices, no, pues sí me convenció, y pues no eran reales. Es como el sofisma de que no hay movimiento, el mismo que también se conoce como el problema de Aquiles y la tortuga, o el corredor y la tortuga, ¿no? Donde si hay una carrera y dejas que la tortuga se adelante hasta la mitad del camino y después empiezas a correr tú, va a ganar de todas maneras la tortuga la carrera. Bueno, ese es un de otra materia, pero para que se acordaran, ¿no? Lo que hice ahorita fue más o menos un sofisma igual, donde exhibí argumentos que no son ciertos. ¿Dónde estuvo el error? A ver, pues vamos a ver. Si bien aquí hay una coma que nos permite intercambiar el orden de estos dos y que primero vaya el 1-0 y después el 1-1, sin embargo, noten que no sirve de nada, porque aquí no hay cerradura. Ahí es donde estoy poniendo esa rueda. Ahí no hay cerradura. La cerradura la lleva cada uno de los dos subcadenas. Cada subcadena lleva su propia cerradura de Kleene, en vez de que hubiera acá una cerradura. Ahí donde deshice la mancha. ¿Sí? La cerradura de Kleene tendría que estar aquí otra vez. Ahí debería estar la cerradura de Kleene, pero no está. El hecho de que cada una de las dos subcadenas, 1-0 y 1-1, lleven su propia cerradura, indica que al moverlos y al intercambiarlos del lugar, que dije que sí se podía y sí se puede, hace que se lleven su cerradura, pero pues no hay una por acá. No hay cerradura. Pero sí hay otra cosa, sí hay algo que no se ve, algo que ya dijimos que se escribe en los lugares fuera de paréntesis o de llaves donde no hay nada. Aparentemente no hay nada, pero sí se sobreentiende, una vez más, el 1. Sí, está como, por ejemplo, como aquí, miren, aquí donde está el cursor hay un superíndice 1. Sí, como me enojé y dije, no pongas el superíndice 1. No se necesita, nada más confunde a los alumnos. Híjole, pues entonces aquí ya no lo puse. Pero se sobreentiende que ahí debería de haber uno. Igual podría haber también un 1 aquí, ¿verdad? Donde no vean uno afuera de paréntesis o de llaves, se sobreentiende que iría un 1. Bueno, vamos en el inciso B. Sí, ese 1 que puse ahorita, ahí va. No es la cerradura, sino que es el 1. Entonces podríamos intercambiar estos dos entre sí de lugar, pero ¿y qué? Cada uno tiene su cerradura. Cada uno tiene su cerradura. Y pues no pueden combinarse, porque aquí dice, como dirían en una pirinola, toma uno. A lo mejor muchos de ustedes no conocen ese juguetito antiguo, pero pregúntenles a sus papás. Toma uno o toma todo. Sí, ese juguetito, ese pequeño dispositivo. Bien, toma uno es, o tomas la cerradura de Kleene de 1-1, o tomas la cerradura de Kleene de 1-0, pero solamente una de las dos. Solamente una de las dos, no las dos. Solamente tomas una o la otra. De hecho, ahí, en esa expresión del inciso E, si a mí me hubieran dicho, tú escribe la expresión mejor, y sobre todo pensando en que el alumno no se confunda, yo no hubiera puesto la expresión así. La incluí aquí porque quería exponérselas para que ustedes supieran de las trampas en las que puede uno caer, por ese problema que desde la primera clase también les dije, el problema de la nomenclatura. Yo hubiera puesto ahí, con otra nomenclatura, unión, y hubiera puesto aquí, así, y aquí hubiera puesto así, llaves. En vez de la coma yo pondría la unión que separaría los dos conjuntos, el de los 1-1 cerradura de Kleene
y el de los 1, 0, cerradura de Klein por otro lado. Yo así pondría unión. Unión de este con este, de los dos conjuntos. Y así ya no habría ambigüedad. Y realmente eso es lo que nos quieren exponer. Cuando te ponen este 1 aquí, es porque te quieren decir toma 1. Por lo tanto, pues tú separas, ¿no? ¿Y cómo separas? Pues con la unión. Eso sería lo más correcto. Con la unión. Y todavía hay otro problema al que se van a enfrentar ustedes en las actividades. Por eso yo quería que viéramos esta clase antes de que entregaran su primera actividad. Otro problema que puede existir en la nomenclatura, que yo no la uso, pero sí aparecen en algunos libros, algunos maestros así la manejan, en algunos sitios de internet así también la mencionan, y algunos profesores así la expresan esa unión, que para mí es unión, porque es un carácter muy claro, sin ninguna ambigüedad. Algunos, ay, espérenme, me fui mal. Algunos ni siquiera usarían la unión, usarían otro carácter medio raro, una cruz grandota. Si en alguna actividad, en algún problema se encuentra con una cruz grandota, no superíndice, sino una cruz así grandota, que digan, esta cruz pues no es superíndice, simplemente en el contexto descubren que no es el superíndice, porque ahí donde lo ponen, pues no, ahí no van superíndices, o porque está muy grandota, dicen, no, pues es una cruz grandota, ¿sí? Noten esta cruz pequeñita, si esta sí es la cerradura positiva. Si se encuentra una cruz así grandota, que no es superíndice, es lo mismo que la unión, es lo mismo que la comita esta que nos confunde, ¿sí? Y lo malo es que estas tres formas de representar lo que para mí es la unión, pues son usadas según el profesor. Según el profesor, pues es la notación que usa. Entonces, para que se encuentre una actividad, una coma, que no separa elementos, sino separa realmente conjuntos, porque la cerradura de Klein de 1,1 no es un elemento, es un conjunto de elementos. Y por otro lado, la cerradura de Klein de 1,0. Cerradura de Klein de 1,0 no es un elemento, es un conjunto. Así es como ustedes descubrirán que esta coma, en realidad, es una unión. Una unión. Y la cerradura positiva, grandota, pues no es cerradura positiva, es realmente la unión. Es decir, estas cadenas más estas, o sea, la unión. No me gusta para nada esta. Yo quisiera quitar esta, pero bueno, la actividad sí venía. Las actividades sí venían y a veces por ahí aparecen estas. No me gusta porque, pues, este símbolo, pues parece más bien como cerradura y se confunde, les digo. Parece una cerradura. Además, pues, otra cosa. Ahorita que ustedes están viendo estos dos, por cierto. No es lo mismo porque la unión no es la suma de conjuntos. También. Ahorita les dije, ¿verdad? Este conjunto más este conjunto. No sé cómo se fijaron en el error. Es que la unión no es la suma. Y aquí parece con esta que es la suma de este y este. Pero bueno, yo no voy a corregir autores de libros tan reconocidos. Entonces ellos usan el más, pero en realidad yo interpreto que es una unión. Unión de estas cadenas con estas. Bien, seguimos con el inciso F. Y bueno, ya vamos a ir más rápido. Tenemos 1, que es lo que yo ocupo, un 1 al principio, y unos ceros. Pero eso sí, los unos ceros tomo uno, muchos o ninguno. No puedo tomar el 0 únicamente, sino que tengo que tomar la combinación 1-0, como que me dicen, o tomas el 1-0 o no tomas nada. No, pues no se puede tomar el puro 0, porque ya tengo el 1. No. Bueno, entonces tome el 1-0 y este 1 no. No, tampoco, no se puede. Tienes que tomar el 1, este va de fuerzas. Y si quieres el 0, tienes que tomar el 1 porque vienen en paquete. No, pues no. La cadena no pertenece a ese lenguaje. Aquí, bueno, vamos a ver, 1 cerradura positiva. ¿Qué les parece si tomo, pues, un 1? ¿Sí? Me interesa, un 1. Cerradura de Klein de 0,1. Está bien, miren que esa cerradura de Klein sea una vez 0,1. ¡Ay, unos! Me hace falta 1, porque llevo un 1, 0,1, una vez. Me falta un 1, pues lo tomo de la cerradura de 1. Perfecto, ¿no? Entonces aquí sí.
Aquí, vamos a ver, tomo el 1. Después, ¿cuál tomaría el 1? ¿El 0,1 o el 0? No, pues cualquiera de los dos, ¿sí? Si tomo 0,1, me falta un 1 que lo tomo de acá. Si tomo el 0, me faltan dos unos, pues los tomo de acá. Entonces, ¿cuántos unos tomo aquí? ¿Uno o dos? Pues según cuál tomaste de estas dos palabras, ¿verdad? Aquí no dice, pero es toma 1. Aquí no dice, pero es toma 1. Aquí, pues aquí sí dice, aquí es toma 1, muchos o ninguno. Cerradura de clean. Y acá, pues se sobreentendería un 1, si tú quieres. Entonces la respuesta aquí es sí, afirmativo. Bien, en el inciso I, podríamos decir lo siguiente. La cadena 1, 0, 1, 1 se puede descomponer en tres partes. Ahí va la cadena, ¿eh? Es 1, 0, 1, 1. Y aquí tengo el lenguaje base. El lenguaje es la combinación de 1, 0 con 1, 1. Este también está muy interesante y este también algunos compañeros lo tienen resuelto incorrectamente cuando lo vemos en clases presenciales. Y yo creo que en las virtuales también sucedería. Y es que hay alumnos que me dicen, sí, profe, porque a ver, 1, 0, 1, 1 puede descomponerse en 1, 0 y en 1, 1. Y aquí me dicen que tiene que ser una cadena de tres símbolos. Aquí es como si tuviéramos un lenguaje L y aquí me están diciendo 3. Toma 3. Esto no existe en la perinola, pero hagan de cuenta que dice ahí, toma 3. 3 de estas cadenas. Toma 3. Ah, tiene que ser 3. Bueno, pues falta entonces otra. Pues la vacía, la famosísima palabra vacía. Y ahí está, 1, 0 concatenado con 1, 1 concatenado con vacía. Pues ahí están las 3. Y por lo tanto dicen que esta cadena sí pertenece al lenguaje del inciso A. Sí está, mira, 1, 2, 3 cadenas, son 3 cadenas. Lambda puede incluirse como parte de una cadena, sí, es más, podrías agregar más lambda, no nomás esta. Por lo tanto, la respuesta es que, una vez más, que no, no. Miren, lo que hice aquí es correcto, puedo yo agregar una lambda a 1, 0, 1, 1. La cadena vacía se puede agregar, ¿sí? Lo que fue incorrecto en mi razonamiento, y espero que este inciso ahí sirva para aclarar dudas, porque en clases anteriores me han comentado mucho de que a veces no entienden muy bien que si lambda es omnipresente o no es omnipresente, que se aparece y se desaparece como fantasma por todos lados. Espérense, bueno, si se aparece, fíjense lo que voy a comentar. Cadena vacía sí se puede aparecer como un fantasma, como lo que ustedes quieran, como parte de cualquier cadena. Y no solamente una, sino muchas, muchas veces. Pero no es tan omnipresente la cadena vacía, porque aquí en este lenguaje, formado por 1, 0 y 1, 1, no puede presentarse la cadena vacía. No se puede presentar la cadena vacía porque no está. Y si lambda dice, oye, quiero formar parte de este lenguaje, pues otras cadenas dirían, ah, pues yo también. Por ejemplo, aquí diría el 0, oye, pues yo también. O el 1, yo también quiero formar parte del lenguaje del inciso I. Entonces, ¿qué diría el lenguaje del inciso I? No, pues espérense, ni lambda, ni 0, ni 1, los voy a agregar aquí porque no están en la lista de cadenas, nada más hay dos. Y lambda dice, pero yo soy la cadena vacía. Ah, pues es como el que quiere sacar su credencial de que es presidente de la república o gobernador o presidente municipal, no sé, ¿verdad? O diputado o senador. No, aquí no se valen esas eh, esas influencias. No, no, no. Cadena vacía, ¿sabes qué? Tienes las mismas obligaciones y los mismos derechos que las demás cadenas. Y si lambda perteneciera a este lenguaje, pues entonces 0, 1, otras cadenas dirían, pues entonces yo también quiero formar parte del lenguaje. Pero pues no, ¿verdad? Correcto. Entonces aquí la respuesta es que no. A diferencia del inciso J, donde aquí sí podemos descomponer la cadena 1, 0, 1, 1 en un 1, un 0, y después otro 1 y después otro 1.
Y alguien me podría decir, profe, también puede ser que agarres el 1, 0 y luego 2 veces el 1, ¿verdad? Claro, hasta de dos formas diferentes se puede encontrar la cadena en este lenguaje. Aquí una ventaja es que me dicen que el superíndice es n. Nótese la diferencia entre un valor determinado y un valor indeterminado de lo que es lo mismo. 3 y n pues representan lo mismo, pero mientras que 3 tiene un valor definido, 3, n es un valor también entero positivo, pero no se sabe cuál. ¿Y cómo está eso? Entero positivo, pero no sabe cuál. Bueno, pues lo que pasa es que a veces que tenemos valores que son constantes, pero que no se definen cuánto valen. Por ejemplo, 3x más 1 igual a 0. Es una expresión del tipo ax más b igual a 0. Aquí 3 y 1 son valores definidos. 3 y 1 son valores constantes conocidos, mientras que aquí A y B son valores desconocidos. De la misma manera aquí es como el 3 y el 1, es un valor definido, mientras que acá es un valor indefinido. Así es, para que entendamos mejor. Bien, entonces, con esto terminamos el problema número 8. Estos problemas que vimos el día de hoy, 6, 7 y 8, los expusimos con lujo de detalles, pensando, se van a enojar los que son alumnos destacados, pero también pensamos en los alumnos que no entienden muy fácil y que hay que estarles explicando todo con lujo de detalles, porque si entendieran muy fácilmente todos, pues les diría, estudien el texto cero, estudien los recursos que hay, pero muchos compañeros pues requieren de pues una ayuda más fácil, algo que les ayude más fácilmente a entender, así con lujo de detalles. Me disculpan los que son muy avanzados y dicen, oye, tardamos 2 horas en algo que yo entendería en 20 minutos. Pues ahí me disculpan. Bien, por otro lado, para concluir con este tema de los lenguajes formales, fíjense que hemos visto que están relacionados con reglas. Hasta ahorita solamente las hemos visto de manera natural y en algunos problemas es lo que hemos estado haciendo, pues relacionando el lenguaje formal con una gramática, pues aunque sea natural por el momento. Después tendremos que ver cómo se manifiesta esto, pero en términos formales. Lo que sí estarán de acuerdo conmigo es que en este caso, esta notación matemática que tenemos aquí, esta notación que tenemos aquí, estas que son expresiones, que yo llamo expresiones formales, están en un lenguaje matemático, en un lenguaje universal. Las 10 expresiones formales que tenemos ahí están en un lenguaje matemático, tal que entendería, si esto lo ve un alumno en Italia, en Portugal, en Alemania, en países donde se utilicen estos caracteres, tal vez los que usen otros caracteres, pues no entiendan qué será esto. Pero todos los estudiantes que cursan la materia de teoría de la computación en países del mundo donde utilicen estos caracteres entenderán lo mismo que ustedes, pero ellos en su propia lengua materna, en su propia lengua natural. Quiere decir que si algún día me mandaran a dar esta clase de intercambio a Polonia, por ejemplo, bueno, no, más cerquita, a un lugar, a Francia, ¿no? O Alemania, bueno, Alemania. Y me dijeron, a ver, vas a exponer esta clase allá en Alemania. Bueno, fuera, ¿verdad? Esto que ustedes están viendo ahí, que está marcado, que está envuelto, lo acabo de envolver ahorita, yo lo seguiría escribiendo exactamente igual. No le cambiaré absolutamente nada. Solamente cambiaría esta parte que está aquí.
Esto es lo que marca la diferencia, porque es lenguaje natural. Esta parte donde estamos viendo el cursor es la parte natural y esta parte de acá de abajo es la parte formal. Esta solamente la entienden quienes hablan español, pero esto que está acá abajo lo entiende cualquier estudiante que utilice estos caracteres en su escritura, ¿sí? Lo cual me lleva a sacar como conclusión que las matemáticas vienen siendo un lenguaje, pues por lo pronto mundial, ¿verdad? Porque lo entenderían habitantes de todo el mundo que usen, claro, estos caracteres. Donde se utilizan esos caracteres para todos, absolutamente para todos, esto es el mismo lenguaje. Este es el mismo lenguaje del inciso A, este es el mismo lenguaje del inciso J, para todos es el mismo, ¿sí? Y es más, hasta podríamos decir, extendiendo la conclusión anterior, que las matemáticas podrían ser un lenguaje no nada más mundial, sino como decimos, un lenguaje universal. Yo defiendo mucho las matemáticas y creo que sí, deben ser un lenguaje universal. ¿Sí? Las matemáticas, por lo pronto, que se cumplen aquí en el planeta, se cumplen en el espacio y deben de cumplirse en todo el universo. Y es más, ya para concluir, hay una hipótesis acerca de cómo nos podríamos comunicar con una civilización extraterrestre, ¿sí? ¿Cómo podríamos comunicarnos con alienígenas, con gente que vive fuera de la Tierra, obviamente que están fuera, no aquí entre nosotros? Y hay una película que se llama Contacto. El otro día le estaban dando inclusive en la televisión privada, pues, ¿verdad? Pero, pues, ustedes la pueden buscar, una película que se llama Contacto. La actriz principal es Jodie Foster, donde se establece pues una trama interesante y donde lo que me llama la atención es que cuando la protagonista principal, llamada Jodie Foster, se comunica con una civilización alienígena, o tal vez no, ya en la película, la comunicación con estos alienígenas, porque son alienígenas, ¿sí? Extraterrestres, se realiza por un lenguaje matemático. No exactamente este, con nuestros caracteres, pero sí por medio de un lenguaje matemático. Está interesante y bueno, no sé ustedes qué piensan. Algunos podrían pensar, no, profe, yo vi la película del Día de la Independencia 1 y ahí los extraterrestres se comunican con los humanos por medio de ondas cerebrales y cosas así raras, pero yo diría que, en mi opinión, pues sí, es bastante factible que sí haya una comunicación con extraterrestres, si los hubiera y si nos llegamos a comunicar con ellos por medio de un lenguaje más matemático que mental, o que por medio del inglés o el ruso, ¿verdad? Peor tantito. Entonces, pues sí, es un lenguaje, el de las matemáticas, que sirve en cualquier momento y que pues le va a dar la precisión, la exactitud que necesitamos a nuestra comunicación con las computadoras. Bueno, vamos a concluir entonces nuestra sesión. Les agradecemos mucho y pues estamos todavía en el mes patrio. Ya cuando vean ustedes este video, tal vez ya no, pero pues que viva México. Hasta luego.